Un punto importante a tomar en cuenta es el relacionado con lo que viene a ser el apetito y tolerancia al riesgo. ¿Qué cosa viene a ser el apetito y tolerancia al riesgo? Cuando nosotros hablamos de apetito y tolerancia al riesgo, nos estamos refiriendo por apetito a cuál es el nivel de riesgos al que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? O sea, no todas las organizaciones aceptan el mismo nivel de riesgos, ¿no? O sea, se supone que cuando, por ejemplo, yo establezco la evaluación de mis riesgos a través de las perspectivas de la frecuencia del impacto, voy a mapear mis riesgos en diferentes niveles. Recordemos que tenemos riesgos bajos, riesgos medios, riesgos altos, ¿no? Entonces, no todas las organizaciones tienen el mismo apetito por riesgos. Entonces, cuando yo defino los elementos que me permiten medir la frecuencia y el impacto que me puede generar un determinado riesgo, ¿no? O la frecuencia y la severidad de este riesgo, lo voy a hacer sobre la base de cuál es el apetito por riesgo que la organización ha definido. Y este apetito va a estar dado por el nivel hasta el cual la organización está dispuesta a aceptar determinado riesgo, ¿no? Tenemos que preguntarnos en primer lugar a qué riesgos nos enfrentamos para poder definir los niveles de aceptación de esos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que debemos reducir y cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi apetito, yo podré decir, este nivel de riesgos son los que debo reducir, o sea que no los acepto, no están dentro de mi apetito, y si los he identificado con un nivel determinado, voy a tender hacia que estos riesgos sean gestionados, sean mitigados para reducir su nivel hasta un nivel aceptable. Este nivel aceptable va a ir en el lado de todos los riesgos que estoy dispuesto a aceptar, ¿no? Entonces, para eso voy a definir una matriz de apetito al riesgo que tiene que ser formalizada de los resultados de esa matriz de apetito al riesgo y ser comunicada a los diversos niveles aceptables. Generalmente, cuando nosotros definimos una matriz de apetito al riesgo, partimos pues de ciertos criterios que evaluamos, criterios tanto cuantitativos como cualitativos, y establecemos niveles para determinar pues si la organización tiene un apetito por riesgo que sea de un nivel conservador, sea de un nivel intermedio o sea de un nivel mucho más menos conservador y más expansivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada organización tendrá que definir hasta qué nivel quiere llegar por este apetito por riesgo. ¿Cómo medimos generalmente este apetito por riesgo o de qué manera es que podemos correlacionar para cada riesgo este apetito por riesgo, ¿no? En lo que es riesgo de liquidez y mercado, por ejemplo, hasta qué nivel de descalces estoy dispuesto a aceptar, descalces de plazo, descalces de moneda, de liquidez, etcétera, por riesgos de tasa de interés, cambiario, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente, cuando nosotros gestionamos el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, ya tenemos establecidos límites, ¿no? Se establecen límites hay algunos límites regulatorios establecidos por el propio supervisor y hay algunos límites internos. Esos límites internos que nosotros definimos dentro de estos riesgos de mercado de liquidez vienen a estar dados un poco por el apetito por riesgo que defina cada organización, ¿no? O sea, por ejemplo, si el límite de la ganancia en riesgo por tasa de interés es del 5% del patrimonio, la organización dirá, pues sí, su límite interno lo quiere tener siendo conservador muy por debajo de este límite para poder gestionar los riesgos que se presenten hasta esos niveles, o si lo hace muy pegado al límite regulatorio es que existe un mayor apetito por riesgo, ¿no? Entonces eso es una definición que tendrá que tener cada organización. En cuanto a los riesgos de crédito, para poder definir el apetito por riesgo tenemos que ver cuál es la probabilidad de incumplimiento del cliente y también lo podemos manejar a través de niveles de concentración de cartera, ¿no? Hasta qué nivel de concentración de cartera estoy dispuesto a aceptar un riesgo, ¿no? O sea, supongamos de que la organización defina pues de que no se debe concentrar en un determinado segmento de mercado más allá del X% de la cartera. Ese porcentaje de la cartera que estamos poniendo para la concentración va a estar dado en función al nivel de apetito por riesgo que haya definido la organización. Sabemos que la concentración de riesgo crediticio significa que a mayor concentración estoy asumiendo un mayor riesgo, ¿no? Entonces yo establezco porcentajes de concentración en determinados sectores, en determinadas zonas geográficas o en determinados tipos de clientes,
y ese factor que estoy estableciendo, ese porcentaje, va a estar dado en función del apetito por riesgo que la organización tenga. Si tengo un mayor apetito por riesgo, voy a permitir una mayor concentración. Si tengo un menor apetito por riesgo, voy a limitar esta concentración en los diferentes niveles, sea geográfico, sectorial, etcétera, ¿no? En el riesgo operacional, los criterios van a estar principalmente referidos a temas de procesos y eficiencia de los controles, ¿no? Hasta cuánto estoy dispuesto a perder. En riesgo operacional, generalmente para definir niveles de apetito por riesgo, una buena práctica es tomar la información de las pérdidas de años anteriores para poder hacer una proyección a futuro y poder determinar cuáles son los niveles de apetito por riesgo que defino tanto a nivel de la frecuencia como del impacto para poder establecer este nivel. Y en cuanto a los riesgos estratégicos y reputación, vamos a centrarnos en lo que es la desviación en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, hasta dónde estoy dispuesto a que se desvíen los objetivos estratégicos. Sabemos que los objetivos estratégicos tienen un seguimiento y una cuantificación constante, entonces mi apetito por riesgo me va a llevar a definir hasta qué desviación voy a aceptar de estos riesgos. Los niveles de tolerancia al riesgo van a ser establecidos en función a que una mayor tolerancia implica una mayor desviación de los objetivos de la organización, ¿no? Cuando yo establezco el apetito por riesgo, como he dicho, es hasta cuánto estoy dispuesto a perder asumiendo determinados riesgos, ¿ok? Porque sabemos que todo riesgo nos puede llevar hacia una pérdida. Pero si yo establezco un nivel de apetito, también tengo que establecer un nivel de tolerancia, ¿no? O sea, en qué momento es que ese riesgo lo dejo de tolerar y trato de establecer medidas que hagan que el riesgo o se reduzca o tenga que eliminar ese riesgo mediante la eliminación de determinado proceso, el no llegar a determinado mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el apetito va muy de la mano con la tolerancia. El apetito es el nivel de pérdida que estoy dispuesto a aceptar y la tolerancia es hasta dónde voy a aceptar la pérdida para parar los elementos que me hagan seguir perdiendo dentro de los riesgos a los que estoy expuesto.